cuidado extremo por parte de las autoridades en torno a los monumentos y los edificios históricos. Aquí la pregunta es, ¿se vale? ¿Deben preservarse a tal grado y de tal manera los monumentos de la ciudad en el marco de estas marchas? Nosotros saludamos para platicar al respecto a la maestra Natalia Mendoza Servín, coordinadora de Transparencia y Archivo General en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos miran. Y la reflexión, ¿deben cuidarse a tal extremo los monumentos? Fíjate que esa es una pregunta, situación que siempre se da y se escucha por diferentes tipos de actores, políticos, ciudadanos, inclusive algunos medios que siempre comienzan, ¿no?, con este discurso: esas no son las formas, rompieron tales monumentos, rayaron tales cosas. Y yo quisiera más bien preguntar a quienes nos hacen favor de vernos el día de hoy, para poder resolver esta pregunta es: ¿qué simboliza un monumento? ¿Por qué tenemos monumentos en la ciudad, no? Y yo lo que creo es que los monumentos pues funcionan para recordarnos algo, hablarnos de un pasado, hablarnos de una historia y traernos siempre a la memoria algún mensaje, ¿no? Cualquiera que este sea de los diferentes monumentos que podamos tener. Para hacer ejemplificativo esto, a mí me gusta siempre recordar el monumento más famoso tal vez que tenga México, que tiene México, y que es el Ángel de la Independencia, ¿no? El Ángel de la Independencia representa la lucha de muchas personas pues para que México fuera independiente de España, ¿no? Pero ante todo, el Ángel de la Independencia representa libertad. Y yo aquí la gran pregunta que lanzaría es: ¿representa libertad para quién, no? ¿Por qué? Pues porque diario y día con día tenemos diferentes noticias de feminicidios, de mujeres desaparecidas, de mujeres que no podemos salir a las calles por la noche porque nos violentan, nos asesinan, nos violan o abusan de nosotras de cualquier forma, ¿no? De suerte tal que entonces habría que recordar o ponernos a pensar si verdaderamente todos los simbolismos de los monumentos representan a la ciudadanía, ¿no? O representan a todos los sectores de los ciudadanos. Particularmente, pues creería yo que el Ángel de la Independencia no nos está considerando en este concepto de libertad a las mujeres, ¿no? Y bajo esa perspectiva habría que hacerse otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo resignificamos lo que los monumentos nos quieren decir? Las feministas, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues que en las marchas generan contramonumentos, es decir, dibujan, rayan, el calificativo que le queramos poner, cosas que reflejan que esos monumentos no son vigentes y sus significados no son vigentes, es decir, no hay razones por las cuales conservarlos, y sí, por el contrario, tenemos muchas razones para pues dar vestigio de que estos monumentos ya no representan o tal vez nunca han representado el concepto de libertad para todas las personas, sino para algunas cuantas, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Que las autoridades tienen una actividad de querer proteger los monumentos, pero de querer borrar los contramonumentos, ¿no? Y los contramonumentos nos hablan de situaciones presentes, los contramonumentos son incómodos porque vienen a hablarnos de la dureza que vivimos muchas mujeres y que además le recuerda a nuestras autoridades que hay cosas que nos están haciendo de manera correcta, ¿no? Y por eso tenemos tantas violaciones a los derechos de las mujeres. Entonces, pues seguramente de nueva cuenta este día escucharemos a muchos actores referir que no son las formas, y yo reiteraría lo que han dicho muchas compañeras feministas: ojalá que nos protegieran tanto como protegen a los monumentos. Lo cierto es que hasta en tanto el Estado no garantice un mundo justo para nosotras y que esos monumentos efectivamente nos hablen de realidades para todos los seres humanos, que dicho sea de paso las mujeres estamos dentro de ese grupo, pues seguirán existiendo estos contramonumentos que visibilicen nuestra causa, porque es importante decirlo de nueva cuenta: nunca más nada sin nosotras. Maestra Natalia Mendoza, ¿qué le puede decir a nuestra audiencia en torno a su experiencia, pues de que tenemos ahorita una ciudad del primer cuadro de Guadalajara con vallas, sitiada, los monumentos precisamente cubiertos para que no sean dañados, pero aparte de lo que ya dijo de monumentos, tener una ciudad envallada? Es muy lamentable
lamentable. Yo creo que por el contrario tendría que permitírsele a las mujeres acercarse a estos espacios donde se toman las decisiones, donde tenemos que ser escuchadas, e insistiría en el tema, no debería existir esta resistencia de proteger monumentos que ya no representan nada, ¿no? Si representaran algo, no estaríamos todas manifestándonos el día de hoy y de mañana y los consecuentes días, si estos monumentos verdaderamente no representaran. Entonces, el movimiento de los contramonumentos es muy importante, ¿no? Justamente porque reflejan que necesitamos un cambio, ¿no? También hemos escuchado a otras feministas, y creo que con razón, nunca se le criticó a los hombres de la historia que sus luchas fueran... Nadie les dijo que esas no eran las formas, ¿no? Y gracias a esas no formas se lograron pues varios cambios en nuestro país, ¿no? Entonces, a mí me parecería muy importante, no solamente el exhorto a las autoridades, sino también a la propia sociedad, de entender que un monumento jamás va a valer más que la vida de una mujer, y que también es importante que los simbolismos cambien. ¿Por qué? Porque en este momento no nos representan, no representan la libertad que deberíamos tener las mujeres, y por el contrario deberíamos dar visibilidad a estos contramonumentos que sí hablan de una realidad y de una necesidad por un entorno más justo para las mujeres. Uno, respetar entonces esta libre manifestación. Dos, buscar también el ceder más espacios para este otro tipo de monumentos, los contramonumentos o antimonumentos, vaya. Sí, además es muy importante decir una cosa, ¿no? Hay muchas formas de expresarnos este día 8M. Hay mujeres que deciden no salir a marchar, hay mujeres que deciden marchar, hay mujeres que deciden hacer contramonumentos. Hay muchísimas formas, hay personas que bailan, es decir, es importante este respeto, pero sobre todo, pues tener conciencia de que tienen por objeto justo enfrentar a esta realidad, ¿no? Al final del día, un monumento que no nos representa viene siendo o es equiparable a los discursos que nos dan todos los días, en donde se hacen miles de acciones por las mujeres, pero en la realidad pues topa con pared, ¿no? El hecho de que sigue habiendo mucha violencia en contra de nosotros. Maestra Natalia, por lo menos están programadas para el día de hoy 4 marchas, algunas serán nada más concentraciones. A decir a nuestra audiencia que son nuestras luchas, así en plural, porque pues no todos luchan por lo mismo, pero sí mencionar que sí hay grupos radicales, maestra, entre grupos colectivos de mujeres, de activistas. También cómo evitar, por ejemplo, personas infiltradas a unas marchas que tienen una causa justa, legítima, para evitar, por ejemplo, vandalismo en negocios. Bien, sí, yo reiteraría de nueva cuenta, y es un poco ponernos en el espectro de los zapatos de las demás personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de algunos hombres que están ligados a nuestra lucha, por ejemplo, en el sentido de que tienen familiares o personas desaparecidas que son mujeres, ¿no? Inclusive hay un compañero de lucha, una persona aliada que justamente siempre en los 8M es muy conocido porque es un hombre al que le desaparecieron a su hija, ¿no? Y es momento en el que no las encuentra. Él ha estado apoyando las luchas feministas, y él dice de manera muy precisa siempre lo siguiente, ¿no? Yo las apoyo y no me voy a inmiscuir en una lucha de las mujeres que sin lugar a duda ha venido a beneficiar y que no ha olvidado a mi hija, ¿no? Entonces también es muy importante hacer una invitación a los hombres en estos espacios de escucharnos a las mujeres, a empatizar desde sus diferentes trincheras con esta causa, ¿no? Y pues aprender de las experiencias que probablemente ellos no vivan y no puedan comprender por qué no están en estos espacios en los que las mujeres sí enfrentamos día con día. Maestra Natalia Mendoza, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo y bueno, pues a unirnos en este día de conmemoración y lucha. Gracias. Nos vemos al rato, maestra. Hasta el rato. Hasta el rato. Muy amable. La coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara, la maestra Natalia Mendoza Servin.